hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen pechando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras. Veinte de guerra vienen con sus banderas, con sus banderas. Pucha con los ingleses, quien los pudiera, quien los pudiera, que lo tiro a los gringos, un y gran 7, navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo venirse al cohete. Buenas tardes, queridos oyentes. Con los acordes y el canto del triunfo, La Vuelta de Obligado, de Miguel Brasco y Alberto Merlo, interpretado por este último. Hoy, 29 de septiembre, damos comienzo al programa 272 de Obligados a Volver, programa que se transmite todos los miércoles y sábados a las 18 horas por nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Obligados a Volver, un análisis de la realidad argentina y mundial desde nuestra mirada, que es nacional, popular, democrática, feminista, latinoamericanista y ambientalista. Obligados a volver, porque como dijo el general San Martín, cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Recordando y reivindicando además nuestras consignas fundacionales: lealtad a Perón, Cristina Conducción. Dirección: Norberto Raful y Consejo de Columnistas y Asesores. Locución: quien les habla, Marina Martínez. En la operación técnica, Nicolás Rearte. A continuación, Norberto nos comentará, como suele hacerlo, el temario de nuestro programa de hoy. Buenas tardes, Norberto. Buenas tardes, Marina. Buenas tardes a todos, todas y todes les oyentes de Obligados a Volver. Programa número 272, que corresponde al miércoles 29 de septiembre, con este temario. En nuestro primer bloque arrancamos con las efemérides de Edgardo Margiota, luego vienen las operetas del Grupo Comuna, comunicadores de la Argentina, y le sigue la política nacional con Carlos Olubica. A continuación, un tema musical que cierra el primer bloque con Cosecheros de Bruno Arias y los musiqueros del Tafí. Un pequeño intervalo para hacer conocer nuestras otras propuestas de comunicación y entramos al segundo bloque con la columna de Economía de Jorge Mancinelli y este título, El Deudicidio. Le sigue Marina Martínez con su columna de Perspectiva Psi y este título, Después de las PASO. A continuación, nuestro columnista invitado, Alberto Silioni, se va a referir a los cambios previstos en materia de educación con el nuevo gabinete. Finalmente cerramos el bloque y el programa con un tema musical de Pajarito de Charo Bogarín. Dicho esto, arrancamos con las efemérides que prepara Edgardo Margiota. Conocer el pasado para iluminar el presente y construir el futuro. Efemérides correspondientes a la semana que se inicia. 30 de septiembre de 1946, el presidente Juan Domingo Perón presenta el primer plan quinquenal para el período 1947-1951.
preparado bajo la dirección del secretario técnico de la Presidencia, José Figuerola, será el primer intento de planificación del desarrollo económico y social de la Argentina en beneficio del pueblo, en conformidad con el nuevo papel asignado al Estado en esa materia. 2 de octubre de 1968 se produce en México la matanza de Tlatelolco en la Plaza de las Tres Culturas, en una concentración de casi 50.000 estudiantes. Ante el disparo de una bengala, el ejército comenzó una salvaje represión. Casi 400 estudiantes muertos y más de 1.000 resultaron heridos de gravedad. Se quemaron gran parte de los cadáveres y los heridos fueron llevados a hospitales militares para ocultar la verdad. Hoy, tantos años después, aún no se sabe de dónde partieron las órdenes. 2 de octubre de 1994, muere en Buenos Aires el político, historiador y periodista Jorge Abelardo Ramos, inspirador y figura emblemática de la corriente político-ideológica que dio en llamarse Izquierda Nacional. Continuando ahora con nuestro programa, vamos a escuchar un repaso a los comentarios políticos de la prensa hegemónica, las operetas al 26 de septiembre que prepara Comuna, Comunicadores de la Argentina. Apoyo mediático al nuevo nazareno de la Corte. La nauseabunda pelea por el poder entre los jueces de la Corte Suprema, que es también una pelea por dinero, obligó a los medios opositores a olvidarse bruscamente de su impostura republicanista y de defensa de las instituciones democráticas para encubrir la indignidad del nuevo presidente supremo Horacio Rosati, que pasa a la historia emulando a Julio Nazareno. El bochorno creó el riesgo de desenmascarar al conjunto del aparato judicial, que por lo común es descrito por los periodistas que combaten al gobierno como el vallado capaz de bloquear al peronismo, siempre denostado y que recibe aplausos por las resoluciones que salen en auxilio de los intereses de las castas y corporaciones más poderosas. Consumado el estropicio por Rosati y Rosenkrantz, ex abogado del Grupo Clarín, votándose a sí mismos, títulos y notas se volcaron en contra de Ricardo Lorenzetti, quien recordó súbitamente principios éticos y objetó el oscuro proceder de los Supremos. Otra parte del relato la encabezó Clarín, desplazando el centro de la atención a una de sus muletillas, Ofensiva acá contra la justicia, como tituló el sábado. Es que Rosati debió votarse a sí mismo, dijo este diario. La gavilla de las sección judiciales que tiene a Santoro como cabecilla se esmeró en destacar la dilatada trayectoria de Rosati, con las previsibles felicitaciones, porque cuando renunció como ministro de Justicia de Néstor Kirchner, Alberto Fernández era jefe de gabinete, lo hizo con acusaciones de corrupción que recitó también previsiblemente en estudios de TN. Otro de los actos indignos del nuevo capo supremo, el haber aceptado junto a Rosenkrantz la designación por decreto de Macri, es disculpado por Clarín con el argumento de que el entonces presidente procedió así porque el Congreso no funcionaba, a pesar de que luego sí funcionó y avaló las designaciones mediante el procedimiento establecido por la ley. Rosati es bueno, quiere dialogar, tipió el domingo Capielo en La Nación, en otra disculpa que sin querer explica Morales Solá, el mismo día, en el mismo diario. Con este cambio, la justicia toma distancia de Cristina Kirchner. Lo expresa pensando en noviembre, para cuando desplazó su ilusión de que el resultado de las legislativas le den nuevos bríos a las causas contra la vicepresidenta, para quien este pensador escribió meses atrás que le espera la guillotina. Casi cayendo en la sección de los chistes, Morales Solá habla de la mayoría que eligió a Rosati. Por los demás, el despliegue incesante de los medios opositores fue dirigido contra todas y cada una de las decisiones gubernamentales. Clarín, La Nación e Infobae coordinaron el relato sobre el electoralismo que, repiten, marca las decisiones económicas con reiteradas proyecciones pesimistas sobre las consecuencias del gasto social. Pero también ametrallan la política sanitaria. Los otrora libertarios
denunciantes de las restricciones de circulación para evitar contagios, propagandistas de las concentraciones opositoras, se volvieron bruscamente críticos de las aperturas anunciadas por Mansur y la ministra Bisotti. En campaña, Sigal, en Clarín, viaja en el tiempo para asegurar que, antes de noviembre, el gobierno ocultará los índices de contagio de COVID. Como es habitual, dirigentes de Juntos por el Cambio tomaron estas fórmulas de campaña electoral y las hicieron propias. Después de que Santiago Cafiero fue tildado continuamente de ineficaz e inepto, el nuevo ritmo impuesto a la jefatura de gabinete es encasillado como sobreactuación. Las palabras prebendas, clientelismo y electoralismo son publicadas al unísono por estos medios y repetidas por sus aliados y satélites. El vigor de gestión que procura alcanzar el gobierno es liquidado por Van der Koy como una mera simulación y como una chapucería de anuncios. Por las dudas, el avance de la vacunación pueda inclinar al menos algunos votos en noviembre, estos tanques volvieron a invertir esfuerzos contra la Sputnik. El miércoles hubo grandes títulos y espacios a una objeción de la Organización Mundial de la Salud. Hay que leer con lupa para saber que en verdad el desacuerdo se refiere a procedimientos en una de las 9 plantas que elaboran la Sputnik en Rusia y no a la vacuna en sí misma. Una vez más, Morales Solá se sincera y deja ver en qué escritorio le pagan. Publicó el miércoles que el gobierno eligió vacunas de segunda categoría porque la mejor es la de Pfizer, seguida por las otras 2 de Estados Unidos, Moderna y Johnson & Johnson. El jueves, Clarín y La Nación dieron volumen de drama nacional al hecho de que en Estados Unidos, vaya sorpresa, amenazan con no dejar entrar a los vacunados con Sputnik. Y otra vez, el especialista Sigal desplegó el viernes la opción de los argentinos con Sputnik para no ser rehenes en el país. En fin, aquellas definiciones de vacuna soviética o comunista de TN e Infobae quedan como manipulaciones tímidas. Sin que se le pueda atribuir malicia política ni explicarse por codicia económica, como tantos títulos y notas, el gran diario argentino volvió a subirse al podio histórico de las burradas periodísticas con la tapa que informó sobre los 10 meses de embarazo de Fabiola Yáñez, la compañera del presidente. También lo hizo, entre otros medios, TN. Probablemente sea lo más notable en el bochornoso presente del sistema mediático dominante, pero no es lo único que sus prestigiosas estrellas tienen para avergonzarse si tuvieran decoro. El martes Pañi buscó acusar a Cristina Kirchner de haber recurrido al caudillismo del PJ y para apuntalar su opinión se remonta a 2006, cuando se supone que ella le reprochó a Néstor Kirchner en un ámbito estrictamente privado por un acto de respaldo al entonces presidente el 25 de mayo de ese año en Plaza de Mayo. La proeza del sagaz periodista es dar 15 años después con las palabras textuales de una conversación a solas. Si de bochornos se trata, el mismo diario no se mostró tímido el jueves. Ante versiones sobre faltas de ortografía en unos garabatos de Macri, La Nación publicó una nota de 13 párrafos, con 11 fotografías para desmentirlo. De esas 11 imágenes, 4 son capturas del odiado canal C5N con el rótulo falso sobreimpreso. Se dice que el amor ciega, pero parece peor si es por el patrón. Esto fue Operetas, Comuna, Comunicadores de Argentina, Facebook, Comunicadores de Argentina y Twitter, @comuna_rg. Hola, soy Carlos Olubica y voy a hablar de la política nacional. En el momento de realizar esta grabación es el lunes 27 de septiembre, cerca de las 18 horas. La Corte Suprema de Justicia exhibió de manera vergonzosa la degradación institucional y moral de una parte importante del sistema judicial argentino. Nada menos que la cabeza de ese poder de tintes elitistas y monárquicos resumió en un solo acto todos los vicios que corroen la administración de justicia en nuestro país. Un cuerpo de solo 5 miembros que se mostró incapaz de resolver de manera mínimamente decorosa la elección de su nuevo presidente.
5 personas de las cuales nadie puede tirar la primera piedra porque cada una de ellas carga en su mochila conductas reñidas con la ética más elemental. Horacio Rosati y Carlos Rosenkrantz, nuevos presidente y vice, aceptaron en su momento ser nombrados jueces del máximo tribunal por un decreto de Mauricio Macri, aunque después, ante el repudio generalizado a esa medida inconstitucional, incluso por parte de los 3 integrantes del cuerpo, Lorenzetti, Hayton y Maqueda, debieron pasar por la aprobación del Senado de la Nación como correspondía hacerlo desde el vamos. Ambos, además, me refiero a Rosenkrantz y Rosati, firmaron el nefasto fallo del 2x1 para beneficiar a los genocidas, aunque luego la movilización popular los obligó a dar marcha atrás en esa decisión repugnante. Ambos también se confabularon para producir en su momento el desplazamiento anticipado de Ricardo Lorenzetti de la presidencia de la Corte, en una suerte de maniobra premonitoria de lo que ocurrió la semana pasada. El desairado en aquella oportunidad, y también ahora, Ricardo Lorenzetti, es quien patrocinó el lawfare en nuestras tierras, respaldando la mal llamada doctrina Irurzun que permitió las prisiones preventivas por motivos políticos, alentando las atrocidades del inquisidor Claudio Bonadío y homenajeando como un prócer al ícono del lawfare en Brasil, Sergio Moro. La que ahora se solidarizó con el ofendido Lorenzetti, mostrándose ofendida ya también, Elena Hayton, que sigue integrando el alto tribunal pese a haber excedido la edad que establece la Constitución Nacional gracias a un amparo que contó con la anuencia de Mauricio Macri, que votó junto con Rosati y Rosenkrantz el esperpento del 2x1, que logró ubicar a su hija Lenita en un cargo jerárquico dentro del Poder Judicial y que participó en su oportunidad de la movida para desplazar anticipadamente a Lorenzetti de la presidencia de la Corte. Por último, Juan Carlos Maqueda, sobreviviente de la antigua Corte menemista, que proviene del cordobesismo de Schiaretti y de la Sota y que fue el sustento necesario de la maniobra para entronizar a Rosati y Rosenkrantz en la nueva conducción cortesana. Ya que mencionamos la Corte menemista, tristemente célebre por lo que se llamó la mayoría automática que convalidó todas las decisiones en contra de los intereses de la nación y del pueblo argentinos, y que dicho sea de paso anuló la condena a Mauricio Macri y su padre por contrabando agravado, fue rememorada por Lorenzetti en la crítica pública que formuló a lo que decidieron sus pares. Habló del penoso ejemplo de Julio Nazareno, quien aportó el voto decisivo para elegirse a sí mismo presidente, actitud que ahora imitaron Rosati y Rosenkrantz. Es decir, en las propias palabras de un integrante de la Corte actual, retrocedimos a la época oscura de la Corte menemista. Un dato para nada menor en el contexto de lo que estamos analizando. Rosenkrantz y Rosati fueron acercados a Macri por el prófugo de la mesa judicial macrista Fabián Rodríguez Simón, amigo de muchos años del primero y conocido del segundo. Rosati, además, contó con el beneplácito de Elisa Carrió. Es cierto que ahora Macri y Carrió se manifestaron arrepentidos de haber nombrado a Rosati, porque en alguno de sus fallos más recientes trasuntó demasiado peronismo, lógicamente según la óptica de dos gorilas furiosos. Lo que queda claro después de este festival de bajezas y actitudes miserables es que no existen diferencias ideológicas entre estos personajes, sino solamente luchas de poder y ambiciones personales. Por eso Maqueda pudo respaldar a Lorenzetti cuando se confabularon para desplazarlo de la presidencia,
y ahora no tuvo problemas en aportar el voto imprescindible para ungir a Rosati y Rosecrans. Y Hayton pudo participar de la defenestración de Lorenzetti en el pasado y ahora, sin que se le mueva un pelo, aportar su propia indignación y su ausencia ante la maniobra que lo dejó desairado una vez más. Por eso también Lorenzetti, que tenía sus aspiraciones de volver a la presidencia, pero sacaba cuentas y veía que no le daban los números, intentó acordar con Rosecrans para que siguiera al frente de la corte, con tal de evitar la llegada de su archienemigo Rosati. Por eso Rosati, que aborrece el estilo personalista de Lorenzetti, fue el promotor del recorte de atribuciones del presidente apenas asumió el cargo su aliado Rosecrans, quien se enojó mucho entonces. Desde ese momento todas las decisiones administrativas, presupuesto, contratos, licencias, entre otras cosas, requieren de 3 firmas para aprobarse. Una curiosidad, o quizás no tanto, es que Lorenzetti apoyó esa iniciativa de Rosati. En verdad hubo un tiempo bastante reciente en que ellos dos, junto a Maqueda, conformaron una tríada que llegó a ser denominada por el macrismo como la mayoría peronista, por algunos fallos adversos al gobierno de Macri, como cuando impidieron habilitar el Tribunal Oral Federal 9 que Cambiemos había armado a medida para que absorbiera las causas contra Cristina. Queda clara también la urgencia de una reforma judicial que sigue siendo una asignatura pendiente del gobierno del Frente de Todos. La incógnita que se abre a partir del 1 de octubre, fecha en la que asumirá el nuevo presidente, es cómo seguirá funcionando la Corte Suprema con tamaña fractura expuesta. Viendo por todo lo relatado hasta aquí que las alianzas en los fallos no son las mismas que en el plano institucional y que nada es demasiado estable, algunos piensan que Lorenzetti y Hayton podrían paralizar fallos si quisieran boicotear el funcionamiento de la Corte con solo no firmarlos. Una demostración de esta posibilidad ocurrió el último jueves, el día que se firman sentencias. Había 800 para firmar, pero solo salieron 21. Cuando la ronda de firmas llegó a Lorenzetti, se interrumpió porque no firmó nada. Con la cantidad de expedientes que duermen a veces por años en el máximo tribunal, es difícil imaginar lo que podría ocurrir si se concreta la amenaza de paralizar los fallos. Y una noticia de último momento antes de despedirme. Por orden judicial, a partir de una denuncia, fue allanada la obra social del Poder Judicial que administra la Corte Suprema y particularmente está en manos del juez Juan Carlos Maqueda. Un fuerte abrazo para todas y todos. Ya se asoma el otoño con su nube de pan. Salen vestidos de harapo a la ruta. Llevan colgando el costal de la fruta. Cosecheros. Seca el sol el rocío, hora de cosechar. Andan cantando y silbando en las fincas. Sueltan el cuento, la broma y la risa. Cosecheros. Luna
que va, como besando los ranchos, luna que va, esperanzando a los changos de mi tierra tucumana cosechera. Fiero oficio el del pobre, cosechar pa'l patrón, andar changando en los barrios del pueblo, rogar que llegue algún plan de gobierno, cosecheros. La jornada termina, regresando al hogar, sentir el dulce jugar de los niños, saber que hoy vives y luchas por ellos, por sus sueños. Luna que va, como besando los ranchos, luna que va, esperanzando a los changos de mi tierra tucumana cosechera, de mi tierra tucumana tafiseña. Obligados a volver, se solidariza con Milagros Sala, injustamente detenida desde enero de 2016, y con todos los demás detenidos y perseguidos por el régimen macrista y sus cómplices del sistema judicial, por la pronta liberación de las presas políticas. A 6 meses de la desaparición de Tehuel, el joven trans de 22 años, que salió el 11 de marzo de 2021 a buscar trabajo, nos seguimos preguntando, ¿dónde está Tehuel? Antes de continuar con Obligados a Volver, les invitamos a conocer todos nuestros medios de comunicación. Nuestras páginas en Facebook, Obligados a Volver Programa Radial, en la que además de transmitirse las emisiones de nuestros programas, se publican las noticias de política nacional. Y la Lealtad Política y Cultura, en la que podrán ver las publicaciones de arte, cultura, noticias de la patria grande y del panorama internacional en general. El grupo de Obligados a Volver, dispuesto para el intercambio de información y debate entre nuestros oyentes. También el rotativo de Obligados a Volver, un servicio cotidiano de noticias, arte, música y buen humor, al que se accede adhiriendo a un grupo de WhatsApp. Les recordamos suscribirse a nuestro canal de YouTube Obligados a Volver, donde pueden consultar los programas ya emitidos y material audiovisual en varias listas de reproducción. Y seguimos sumando espacios para compartir con ustedes. Ahora también estamos de lunes a miércoles a partir de las 21 horas
comentando las noticias más importantes en un nuevo espacio llamado Comentarios Obligados. Y los jueves, también a partir de las 21, el mejor humor político de la actualidad en Humor Obligado. Los esperamos, como siempre, en nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial.